En el estado de Zacatecas, ampliamente conocido por su historia y su herencia arquitectónica virreinal, cada vez con mayor frecuencia emerge a la luz la riqueza del pasado prehispánico. Pertenece a la región conocida como el Occidente de México, una zona fronteriza entre la Mesa Árida del Norte y las grandes culturas mesoamericanas. El Cerro del Sombrero, en los límites entre Zacatecas y Jalisco, es un punto emblemático en el paisaje del municipio de Teúl de González Ortega. Las recientes exploraciones arqueológicas han revelado que ahí existió un asentamiento prehispánico durante al menos 1800 años, del siglo II antes de nuestra era hasta el siglo XVI, lo que lo convierte en uno de los sitios más antiguos y más largamente poblados de Mesoamérica. Es poco lo que se sabe sobre quiénes fueron los fundadores y los habitantes en la mayor parte de ese periodo de 18 siglos. Pero los restos arqueológicos nos hablan de una cultura avanzada y compleja. Y todo indica que fue un importante centro religioso al que acudía gente de pueblos lejanos. El Cerro de El Teúl es un altépetl, es decir, un cerro con agua. Los cerros donde se generan las nubes, es donde se genera la lluvia, la vida, etcétera, la vegetación. El Teúl es un altépetl por excelencia, entonces es rarísimo, ¿sí? Tenemos manantiales allá arriba todo el año que dan agua. Temporadas secas hay agua allá arriba. Entonces, eso obviamente tiene que ver con algo de la importancia que le dieron al cerro en tiempos antiguos. El muro lateral poniente del juego de pelota lo cortaron en el cerro. Trabajo fantástico, literalmente, de cortar cerro, reciclar el mismo cerro, triturarlo y utilizarlo después para hacer pisos. Para hacer un sistema de, vamos a llamarlo, conducción de agua y pisos. Muy interesante. En el lado oriental del cerro se pueden reconocer los vestigios del espacio para el juego de pelota, una práctica ritual propia de toda Mesoamérica en la que se enfrentaban simbólicamente las fuerzas de la vida y de la muerte. Al sureste de la cancha se encontró una escultura cilíndrica tallada en cantera, hecha entre el 900 y el 1100 de nuestra era. Se trata de un jugador de pelota decapitado. Existe la hipótesis de que tenía intencionalmente esa característica para colocar encima la cabeza de los jugadores que serían ritualmente sacrificados. La escultura mide casi 2 metros y pesa alrededor de 1 tonelada. Hasta el momento se han localizado 7 tumbas de tiro en el Teúl. Y bueno, la tradición de tumbas de tiro es un rasgo muy característico del occidente de México para estas fases tempranas. Son excavaciones circulares aproximadamente de entre 80 y 1 metro de diámetro, ese es el promedio. Posteriormente un acceso y una cámara mortuoria que puede variar en forma y en tamaño dependiendo de las características del tepetate. Estamos dentro de lo que es la cámara mortuoria y lo que es muy impresionante de estas construcciones es si nos ponemos a pensar que en esa época no contaban con herramientas de metal con las que hacer una excavación de este tipo, simplemente son herramientas de piedra y de hecho podemos ver en los muros algunas huellas de los hachazos o mazazos de piedra que dejaron al hacer esta construcción. Pues más o menos estamos hablando de 1 siglo o 2 antes de Cristo. Se recuperaron cuentas de concha marina, se recuperaron cuentas de piedra, también restos de anillos de Atlatl, restos de pigmentos como concentraciones de pigmentos. En esa época los ajuares funerarios eran muy numerosos. También la ocarina que vimos es de aquí. Todas estas piezas reciben un tratamiento de limpieza y restauración para ser posteriormente estudiadas. Entre los escombros de una de las plataformas, los arqueólogos hicieron un hallazgo interesante. Quedó al descubierto este horno, el cual fue utilizado en uno de los procesos tecnológicos más interesantes y complejos del occidente prehispánico, que es la fundición de cobre y otros minerales para la elaboración de objetos suntuarios. Esta pieza también es un anillo de cobre, todavía con el dedo adentro. El horno fue usado entre el 900 y el 1200 de nuestra era, y es por el momento el más antiguo que se ha encontrado en México.
La tecnología por computadora está permitiendo hacer un levantamiento topográfico tridimensional del sitio mediante un instrumento electroóptico denominado estación total. En realidad es una enorme base de datos para el futuro, para hacer un análisis de disposición arquitectónica de las estructuras a nivel sitio. Y eso va a ser muy importante en la interpretación general del asentamiento. Ya entre el siglo XV y mediados del XVI, los últimos habitantes de El Teúl fueron los Caxcanes. Los Caxcanes es un grupo indígena muy famoso en la historia de México porque ellos van a levantar en armas contra los españoles en 1541 en una gran guerra que se conoce como la Guerra del Mixtón. Entonces los indios amigos, los tlaxcaltecas, dicen, no queremos ir a destruir el sitio. Entonces los españoles dan licencia, los tlaxcaltecas llegan y destruyen el centro ceremonial aquí arriba, lo queman. Teúl es un pueblo mágico antiguo, porque no creo que hay muchos pueblos que tienen la larga historia de Teúl, ¿no? O sea, centro ceremonial siempre estuvo ahí arriba, desde siglos antes de nuestra era. La población siempre vivía aquí. La gente cuando hacen obras en sus huertas, en sus casas, excavan y encuentran los restos abajo. Estamos hoy en una calle, en una plataforma de un templo, de un pueblo que existe por lo menos desde hace, ¿qué te gusta? 20 siglos. Quizá parte de su magia radica en esa antigüedad. Zona arqueológica del Teúl en Zacatecas, un lugar donde vives la historia.